Muy buenos días, mi nombre es Carlos Mario Valencia. Este es un video que hago para el curso de Introducción a la Biotecnología en su fase 4, Biotecnología e Industria. En cuanto a los procesos fermentativos para la industria, se definen como procesos metabólicos microbianos con cepas que son tradicionales, pero a su vez son modificadas por medio de manipulación genética. Otrora, pues hace muchos siglos, el primer proceso fermentativo que existió fue la producción de cerveza y de vino, seguido por el de acetona, butanol, ácido cítrico y antibióticos. En la actualidad, esta tecnología se utiliza para producción de alimentos, aditivos, producción de químicos, de medicamentos y para tratamientos ambientales. En cuanto a los objetivos que quiere lograr este tipo de bioprocesos, es, por ejemplo, multiplicar microorganismos para la obtención de biomasa. En el caso, pues, de la levadura para hacer todo tipo de alimentos, principalmente el pan. Obtención de productos microbianos, que aquí se utiliza mucho en farmacéutica para la elaboración de antibióticos. Conversión de una sustancia en otra, gracias a la acción de microorganismos, que por ejemplo aquí tenemos la elaboración y transformación de esteroides y la limpieza de un solvente, que es lo que usualmente se utiliza en las plantas de tratamiento de aguas residuales. En cuanto a la realización de procesos fermentativos, lo podemos resumir en tres simples pasos. El primero es elegir el agente biológico adecuado. Vamos a colocar un ejemplo con el Rizobacter. No es que usted vaya a ir a un ambiente natural y vaya a extraer ese Rizobacter y de inmediato vaya a ir a hacer un proceso con este tipo de bacteria. No. Esto tiene que pasar por un laboratorio, tiene que pasar por una serie de modificaciones para que pues, este tipo de microorganismo pueda soportar el proceso. Como segundo, la transformación de la materia prima en determinadas condiciones, cuando usted ya tiene la cepa bacteriana, necesita que usted le dé un medio de cultivo adecuado, con el pH adecuado, la humedad adecuada y la temperatura adecuada. Y tercero, muy importante, la separación y purificación del producto, que se va a hacer, como explicaremos más adelante, si es por medio de metabolitos primarios o secundarios. Los microorganismos que se utilizan en la industria no son ajenos a los procesos metabólicos, definidos estos como un conjunto de reacciones químicas de degradación y síntesis para generar nuevas sustancias. Este tipo de metabolismo se divide en dos, en catabólisis y anabólisis. La catabólisis es un proceso de degradación, por ende libera energía, mientras que la anabólisis es un proceso de síntesis, por ende consume energía. En los microorganismos en función de sus vías metabólicas tienen dos procesos metabólicos, la producción de metabolitos primarios, los cuales están relacionados con el crecimiento microbiano, con el crecimiento de las cepas microbianas. Por ende, transforman nutrientes en biomasa. Aquí podemos colocar como ejemplo el alcohol, en este caso pues el etanol. Mientras que los metabolitos secundarios ya es cuando estamos hablando de la muerte celular del microorganismo, y estos no son necesarios para el metabolismo microbiano, pero sí ayudan a sobrevivir en condiciones donde ya hay muy poca cantidad de nutrientes. Este proceso, a este proceso se dejan llegar determinados microorganismos para obtener productos como antibióticos y pigmentos. Bueno, lo que se debe hacer para desarrollar un bioproceso. Inicialmente, lo que debemos hacer es elegir el microorganismo en función de sus vías metabólicas. O sea, no todo microorganismo, según su metabolismo, nos sirve para hacer cualquier cosa. Entonces, es lo primero. Lo segundo que debemos hacer es desarrollar un cultivo, dependiendo si el producto deseado proviene de un metabolito primario o secundario. Este paso es demasiado importante porque esto es lo que va a definir el producto que nosotros le vamos a entregar a la industria.
En el tercer paso para el desarrollo de un bioproceso es que para que el cultivo de fermentativo sea económicamente viable, también tenemos que usar insumos que sean económicos. Como lo vimos en en la producción de células animales y vegetales, donde los nutrientes que se usan son muy específicos y algunos son muy costosos, esto mismo no lo podemos hacer para hacer productos industriales, puesto que sería económicamente inviable, como ya lo vimos. Entonces, lo primero es obtener un tipo de cepas bacterianas que soporten el proceso y puedan seguir la bioaumentación sin ningún problema. Como segundo, el medio de cultivo, como ya lo dijimos, tiene que ser adecuado, tiene que estar totalmente testeado y tiene que ser económico. El tercero, el diseño del bioreactor tiene que ser según el proceso que se va a hacer. No es lo mismo hacer un bioreactor para hacer alcohol que un bioreactor para hacer, digamos, colorantes. Y como ya se dijo, tenemos que utilizar insumos económicos, como por ejemplo los residuos de caña de azúcar, de maíz, este tipo de biomasa que nos sirva para alimentar este tipo de cepas microbianas para que realmente, como ya lo dijimos, pueda ser económicamente viable. En cuanto a los diferentes tipos de bioprocesos, tenemos, por ejemplo, los procesos tradicionales que fueron usados desde principios en los cuales la civilización ya pues se conformó como tal. Esto utiliza residuos de la agroindustria como son paja, bagazo, acerrín, cualquier tipo de esta biomasa que pueda alimentar a los microorganismos con el fin de hacer productos que sirven para otros procesos como por ejemplo la elaboración de levadura para hacer pan o en este caso en la imagen de abajo hongos para fermentar el queso azul que es uno de los más costosos del mundo. En el segundo proceso se denomina procesos sumergidos y es porque estos ya se hacen dentro de bioreactores. La característica es que el 75% del bioreactor lo ocupa la biomasa con el cual se va a alimentar el microorganismo y las cepas del microorganismo a usar. El otro porcentaje está libre para inyectar aire con el fin de liberarlo de espuma y de gases que puede generar este proceso. Entonces, por ejemplo, se le llama de medio sumergido porque los agentes biológicos, como su nombre lo indica, se encuentran inmersos en este medio. El proceso antes mencionado se divide en tres, en discontinuo, semicontinuo y continuo. En este caso el discontinuo o también denominado batch se carga el fermentador simplemente con el inóculo y con los nutrientes que se va a consumir. Al final del proceso lo que se hace es extraer el inóculo o el producto y ya se desinfecta el bioreactor para volverlo a cargar. Este es un proceso que utiliza usualmente metabolitos secundarios, pues que se lleva hasta que la bacteria o el microorganismo ha consumido totalmente el medio de cultivo y ya pues se extrae. Hay un producto que se llama Biorad que es producido con una bacteria que es la Salmonella enteritis, que es totalmente mortal para las ratas. Entonces se deja llegar las bacterias hasta el proceso de metabolitos secundarios para poder obtener este producto. En el proceso llamado semicontinuo o también feedback, lo que hacemos es que de forma escalonada vamos extrayendo el producto final que nosotros requerimos para la industria y vamos metiendo de esta misma forma, vamos metiendo el medio de cultivo para obtener una producción cíclica. Nosotros usualmente para este tipo de procesos debemos llegar simplemente a la formación de metabolitos primarios, como en este ejemplo la elaboración de vinagre. En cuanto al proceso fermentativo continuo, a diferencia de los anteriores, aquí estamos colocando medio de cultivo continuamente. Entonces, en ese orden de ideas, es uno de los más productivos con plantas que pueden producir hasta más de 100.000 litros diarios, pero es uno de donde el medio se puede contaminar mucho más fácil.
Por eso, por medio de este proceso no se pueden hacer medicamentos ni cosas que sean demasiado delicadas, porque el peligro de contaminación aquí prácticamente puede ser entre un 60-70%, entonces es muy alto. Acá llegamos hasta los metabolitos primarios y pues uno de los ejemplos más dicientes es el alcohol. Pues aquí en Antioquia tenemos la fábrica de licores de Antioquia donde utilizan este tipo de proceso para producción industrial masiva. En cuanto a los biofertilizantes, estos son productos biológicos que sirven para favorecer el crecimiento de las plantas, ¿sí? Como un ejemplo de esto es la bacteria Rhizobium. Esta bacteria tiene la propiedad de fijar nitrógeno atmosférico al suelo y esta misma propiedad se usa para que al yo aplicar este tipo de biofertilizantes también disminuya en un alto porcentaje el uso de abono químico. Como generalidades, continuando hablando del Rhizobium, tenemos que, por ejemplo, las cepas bacterianas que usted saca directamente del suelo muchas veces pues no sirven. Esto tiene que pasar por una serie de selecciones y modificaciones para que puedan servir en general, no solo para un solo tipo de cultivo, sino para varios. Y pues usualmente pues llegan a la especificidad de ser sacados para diferentes tipos de terreno. La multiplicación de estas bacterias se hace en bioreactores que no son muy grandes, son de 1500 litros. Una vez ya listo el proceso, lo que hace es que se empaquetan en turba estéril y según la norma nos indica que para que este producto todavía sea posible venderlo en su etapa donde aún no se ha vencido, tiene que tener 108 microorganismos viables por gramo de producto. La biotecnología para la elaboración de biocombustibles ha hecho grandísimos aportes, puesto que ahora podemos obtener biodiesel, etanol y biogás gracias a los procesos fermentativos que, por ejemplo, se pueden hacer con la caña de azúcar y con el maíz. En cuanto al biodiesel, pues este se hace por la transformación de aceites vegetales y en este momento está muy en auge la producción de hidrógeno gracias a la utilización de, de, de algas microbianas y su alto poder fotosintético. Es muy irónico pensar que en la actualidad se dice que con los biocombustibles no se puede, a sabiendas que, por ejemplo, en el año de 1815, Joseph Bosef, que era un ingeniero, creó un automóvil que se movía exclusivamente con aceite. Y ya pues alguien mucho más reconocido, Rudolf Diesel, en 1893 creó el primer motor que podía moverse gracias a la acción de aceite de maní. Entonces mire que muchas veces los emporios petroleros tratan por todos los medios de que unas tecnologías que ya fueron implementadas no se implementen, pero mire que es totalmente posible. Si personas muy inteligentes, pero igualmente muy rústicas pudieron hacerlo, ¿por qué nosotros en la actualidad no? La producción de bioetanol es muy sencilla. Básicamente son levaduras sobre un medio de cultivo que puede ser sustrato de caña, remolacha azucarera, maíz, entre otros. ¿Sí? A esto se agregan nutrientes y antisépticos para poder obtener el etanol como producto de la destilación final. En este caso también vemos a otro inventor que es Henry Ford, que también fue el primero que implementó el etanol en sus modelos tipo T para vender económicamente al público. Otro biocombustible muy económico para su elaboración es el biogás. Para este, pues básicamente un diseño muy básico es instalar un biodigestor. Se aplican usualmente estiércoles o vinazas, pues cualquier residuo agroindustrial que se tenga en la finca. Se coloca un pH entre 6.7 y 7.7, se controla la temperatura
hay que abastecer diariamente la materia prima y concluido el proceso podemos obtener directamente el biogás para ser alimentado en las estufas o en, o en otro tipo de electrodomésticos. Usualmente se está envasando a baja presión para poderlo colocar en los vehículos. Otro biocombustible que está en auge es el biodiesel. Este resulta de la reacción química entre aceites vegetales y alcohol. El biodiesel, pues en cuanto a al aceite vegetal, se puede sacar del aceite de soya, de canola, de girasol, ricino, de maíz, de maní, entre otros. Pero resulta pues que aún no se saca masivamente porque pues aún los procesos son muy costosos. Los biodiesel se sacan al 20, al 30 y al 100%. Los que se sacan al 20 y al 30% son para revolvérselo al diésel normal para que éste rinda mucho más. Esta es la bibliografía consultada para realizar esta presentación y les agradezco mucho su atención. Espero que este video pues haya podido ser iluminador y que haya aclarado muchas de las dudas que algunos de los que puedan observar este video tienen. Muchísimas gracias.